Bombazo en el Real Madrid. ¿Y si Florentino Pérez ya hubiera encontrado al heredero que lleva años buscando para el centro del campo del Real Madrid? Hoy voy a explicarte por qué Adam Wharton puede convertirse en uno de los fichajes más importantes de la próxima década, y por qué esta operación podría provocar un efecto dominó que afectaría incluso al futuro de Arda Güler. Soy Nilsson y bienvenidos una vez más al canal del Madridista, el lugar donde vivimos toda la actualidad del Real Madrid con pasión, con opinión y sobre todo, con mucho fútbol. Cuando apareció esta información, muchos aficionados se quedaron con un detalle muy concreto. El Real Madrid y el Atlético de Madrid estarían peleando por el fichaje de Adam Wharton, una de las grandes revelaciones del fútbol inglés. Pero, sinceramente, creo que la mayoría se está fijando en el aspecto menos importante de toda esta historia. Porque para mí la verdadera noticia no es que el Atlético quiera al jugador. La verdadera noticia es que el Real Madrid vuelve a demostrar que sigue trabajando con muchos años de antelación. Mientras otros clubes buscan soluciones para la próxima temporada, Florentino Pérez continúa buscando futbolistas capaces de marcar una época. Y eso cambia completamente la perspectiva. Cuando el Real Madrid se interesa por un jugador como Adam Wharton, no lo hace porque haya realizado 2 o 3 buenos partidos. Lo hace porque lleva mucho tiempo siguiéndolo. Porque el departamento de ojeadores analiza cada detalle. Porque el club no invierte cantidades cercanas a los 90 millones de euros por un simple impulso. Y eso me hace pensar que estamos delante de una operación mucho más seria de lo que algunos creen. Ahora bien, seguramente habrá muchos madridistas que todavía se estén haciendo la misma pregunta. ¿Quién es realmente Adam Wharton y por qué el Real Madrid estaría dispuesto a entrar en una batalla por su fichaje? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Porque Adam Wharton no destaca por marcar 20 goles. No destaca por hacer jugadas espectaculares para aparecer en los resúmenes. No es un futbolista que necesite llamar la atención constantemente. Su grandeza está precisamente en todo lo contrario. Hace sencillo lo que para la mayoría resulta muy complicado. Siempre aparece para ofrecer una línea de pase. Siempre toma la decisión correcta. Siempre juega con la cabeza levantada. Siempre interpreta el partido unos segundos antes que el resto. Y si llevas años viendo al Real Madrid, seguramente ya te habrás dado cuenta de a quién recuerda ese perfil. Exactamente. A Toni Kroos. No estoy diciendo que Adam Wharton sea el nuevo Toni Kroos. Nadie puede garantizar algo así. Pero sí creo que posee muchas de las cualidades que el Real Madrid perdió con la retirada del alemán. Desde entonces hemos visto a un equipo extraordinario, capaz de ganar partidos gracias al talento de Jude Bellingham, a la potencia de Fede Valverde, a la calidad de Vinicius, al desequilibrio de Kylian Mbappé y al crecimiento constante de Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni. Pero también hemos visto algo que muchos madridistas comentan después de los partidos. En determinados momentos falta pausa. Falta control. Falta alguien que sea capaz de bajar las revoluciones cuando el encuentro se vuelve completamente loco. Y ahí es donde Adam Wharton puede marcar la diferencia. Porque no necesita correr 40 metros para demostrar su calidad. La demuestra colocando bien el cuerpo. La demuestra encontrando el pase adecuado. La demuestra entendiendo el juego. Y, sinceramente, ese tipo de futbolistas cada vez son más difíciles de encontrar. Vivimos una época donde abundan los jugadores físicos. Los futbolistas rápidos. Los centrocampistas capaces de recorrer todo el campo. Pero encontrar un organizador puro es cada vez más complicado. Por eso no me sorprende que el Real Madrid esté siguiendo muy de cerca su evolución. Porque este club siempre ha construido sus mejores equipos alrededor de grandes cerebros en el centro del campo. Fernando Redondo. Xabi Alonso. Luka Modric. Toni Kroos. Todos eran diferentes. Todos tenían estilos propios. Pero compartían una virtud. Pensaban el fútbol antes que los demás. Y cuando observo a Adam Wharton encuentro precisamente esa inteligencia. Todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Todavía debe mejorar varios aspectos de su juego. Pero esa capacidad para interpretar el partido no se enseña. Se tiene. Y eso es lo que convierte a determinados futbolistas en auténticos jugadores de élite. Hay otro detalle que me parece muy significativo. Muchos hablan únicamente del precio. 90 millones de euros. Es una cantidad enorme. Nadie lo discute. Pero hagamos una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto vale un centrocampista capaz de convertirse en el líder del equipo durante los próximos 10 años? Porque esa es la cuestión. El Real Madrid no estaría pagando por el jugador que es hoy. Estaría invirtiendo en el futbolista que puede llegar a ser. Y si el club realmente considera que Adam Wharton posee ese potencial, la cifra deja de verse como un gasto y empieza a entenderse como una inversión estratégica. Eso ya ocurrió en el pasado.
Muchos pensaban que Jude Bellingham era demasiado caro. Hoy nadie discute aquella operación. Muchos dudaron cuando Vinicius llegó siendo casi un adolescente. El tiempo terminó dando la razón al club. Con Camavinga pasó exactamente lo mismo. Y podríamos seguir poniendo ejemplos durante muchos minutos. Florentino Pérez no suele fichar por impulso. Ficha convencido. Y cuando eso ocurre, normalmente hay muchas horas de trabajo detrás. Ahora bien, existe un aspecto de esta operación que muy pocos están comentando y que, en mi opinión, puede ser incluso más importante que el propio fichaje de Adam Wharton. Porque si finalmente llega al Santiago Bernabéu, habrá consecuencias dentro de la plantilla. Y una de ellas podría afectar directamente a un futbolista que despierta muchísima ilusión entre el madridismo. Estoy hablando de Arda Güler. Pero antes de entrar en ese tema, quiero conocer vuestra opinión. Si disfrutas este tipo de análisis donde intentamos ir mucho más allá del simple titular, deja tu me gusta porque ayuda muchísimo al canal, suscríbete para no perderte ninguna noticia del Real Madrid y participa en los comentarios. Quiero hacerte una pregunta muy directa. Si dependiera de ti, ¿invertirías 90 millones de euros en Adam Wharton o crees que el Real Madrid debería destinar ese dinero a otra posición? Porque en la siguiente parte vamos a hablar del Atlético de Madrid, del interés que también estaría despertando en el Barcelona, de la situación de Joan Laporta, de por qué creo que el proyecto deportivo del Real Madrid juega con ventaja, y sobre todo, de por qué la llegada de Adam Wharton podría convertir una cesión de Arda Güler en la mejor decisión posible para todas las partes. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente apasionante. Y precisamente aquí es donde esta historia deja de ser simplemente un rumor de mercado para convertirse en una cuestión estratégica. Porque cuando el Real Madrid pone sus ojos sobre un futbolista como Adam Wharton, no solamente está pensando en quién llega. También está pensando en cómo quedará configurada la plantilla para los próximos años. Y esa es la parte que más me interesa analizar. Hay un detalle que no debemos olvidar. El Real Madrid no construye sus equipos temporada a temporada. Los construye pensando en ciclos. Eso explica muchas de las decisiones que ha tomado Florentino Pérez durante los últimos años. Mientras otros clubes fichaban jugadores para resolver problemas inmediatos, el Madrid invertía en futbolistas de 20, 19 o incluso 18 años con la idea de que fueran el corazón del equipo durante una década. El resultado está a la vista. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, que llegó siendo muy joven, Arda Güler, Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Endrick. Todos forman parte de un mismo proyecto. Un proyecto pensado para dominar Europa durante muchos años. Y precisamente por eso la posible llegada de Adam Wharton tiene mucho sentido. Porque encaja perfectamente dentro de esa filosofía. Estamos hablando de un centrocampista joven, con personalidad, con una enorme capacidad para interpretar el juego, y sobre todo, con un margen de crecimiento espectacular. Muchos aficionados ven únicamente el precio. Yo prefiero mirar el perfil. Y el perfil de Adam es exactamente el que escasea en el fútbol moderno. Hoy abundan los jugadores capaces de recorrer muchos kilómetros. Los futbolistas físicos. Los mediocampistas de ida y vuelta. Pero cada vez cuesta más encontrar a un organizador. A un jugador capaz de bajar el ritmo cuando el partido lo necesita. A alguien que siempre ofrezca una línea de pase. A un futbolista que haga mejores a todos los que juegan a su alrededor. Eso vale muchísimo dinero. Y si el Real Madrid cree que Adam Wharton puede convertirse en ese jugador, entiendo perfectamente que esté dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante. Ahora bien, no será una operación sencilla. Porque el Atlético de Madrid también ha mostrado interés. Y aquí quiero ser muy claro. Jamás hay que subestimar al Atlético. Es un gran club. Tiene un entrenador que sabe competir como pocos. Y cuando detectan un talento importante suelen intentar adelantarse en este tipo de operaciones. Pero también creo que existe una realidad difícil de ignorar. Cuando un futbolista tiene que elegir entre varios destinos, el proyecto deportivo pesa muchísimo. Y hoy, con todo el respeto hacia el Atlético de Madrid, pocos proyectos son más atractivos que el del Real Madrid. Pensemos en el vestuario que puede encontrar un jugador joven. Va a compartir entrenamiento con Kylian Mbappé, con Vinicius Jr., con Jude Bellingham, con Fede Valverde, con Camavinga, con Tchouaméni, con Endrick, con Mastantuono, con Huijsen, y con un entrenador como Xabi Alonso, que fue uno de los mejores centrocampistas de su generación. Para cualquier joven con ambición, ese escenario resulta tremendamente atractivo. Pero hay otro club que, según diferentes rumores y especulaciones aparecidos en distintos medios durante las últimas semanas,
también estaría muy atento a la evolución de Adam Wharton. Estoy hablando del Barcelona. Y aquí quiero dejar muy clara una cosa. No existe ninguna confirmación oficial de que el Barcelona vaya a lanzar una oferta. Estamos hablando de informaciones y rumores que circulan alrededor del mercado. Pero si finalmente Joan Laporta decidiera entrar en esta carrera, sinceramente creo que tendría muy complicado competir con el Real Madrid. No porque el Barcelona no sea un club gigantesco. Lo es. Su historia habla por sí sola. El problema es otro. El problema es económico. Durante los últimos años hemos visto cómo el Barcelona ha tenido enormes dificultades para cerrar determinadas operaciones por su situación financiera y por las limitaciones relacionadas con las inscripciones de jugadores. Mientras tanto, el Real Madrid presenta una estabilidad económica envidiable. El Santiago Bernabéu genera nuevos ingresos. La planificación financiera del club ha sido muy sólida. Y eso permite afrontar determinadas operaciones desde una posición de mucha más tranquilidad. Por eso creo que, si Florentino Pérez decide apostar de verdad por Adam Wharton, el aspecto económico no debería ser el principal obstáculo. La decisión dependerá mucho más de si el club considera que es la pieza adecuada para completar el proyecto. Y ahora quiero entrar en el asunto que, para mí, puede generar más debate entre los madridistas. Arda Güler. Voy a decir algo que quizá no guste a todo el mundo. Yo no vendería a Arda Güler bajo ningún concepto. Ni hoy. Ni dentro de un año. Ni siquiera aunque llegara una oferta muy importante. Porque sigo convencido de que estamos hablando de un futbolista con un talento extraordinario. Cada vez que toca el balón demuestra que posee algo diferente. Tiene visión. Tiene calidad. Tiene personalidad. Y, además, todavía es muy joven. Sin embargo, también creo que un jugador necesita algo fundamental para crecer. Minutos. Muchos minutos. Y ahí aparece el verdadero problema. Si Adam Wharton termina fichando por el Real Madrid, la competencia en el centro del campo será todavía más feroz. Bellingham. Valverde. Camavinga. Tchouaméni. Wharton. Mastantuono. Y otros futbolistas que también pueden ocupar esas posiciones dependiendo del sistema. ¿Dónde quedarían entonces los minutos de Arda? Esa es la gran pregunta. Y mi respuesta es bastante clara. Si el cuerpo técnico considera que esta temporada no va a tener continuidad, la mejor solución sería una cesión. Pero una cesión inteligente. Nada de incluir una opción de compra. Nada de abrir la puerta a una venta definitiva. Simplemente buscar un club donde pueda disputar 30 o 40 partidos, asumir responsabilidades, crecer como futbolista y regresar al Santiago Bernabéu mucho más preparado. Eso ya ha funcionado muchas veces en el fútbol. No todos los jugadores siguen el mismo camino hacia el éxito. Algunos triunfan desde el primer día. Otros necesitan dar un pequeño paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Y, en mi opinión, eso no sería un fracaso para Arda Güler. Todo lo contrario. Sería una inversión en su futuro. Porque sigo creyendo que tiene condiciones para ser un futbolista muy importante en el Real Madrid. Ahora quiero hacerte una pregunta que me encanta hacer en cada vídeo porque demuestra que el madridismo está presente en todos los rincones del planeta. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios. Siempre es un orgullo comprobar cómo esta familia madridista une a aficionados de España, América, Europa y de cualquier lugar donde haya alguien que sienta estos colores. Y prepárate porque todavía queda lo más importante. Porque en la última parte voy a explicar por qué creo que Florentino Pérez tiene una oportunidad única delante de él, por qué Adam Wharton puede convertirse en el gran cerebro del Real Madrid durante la próxima década y cuál sería, para mí, la decisión correcta que debería tomar el club si quiere seguir siendo la gran referencia del fútbol mundial. Y después de analizar todos los escenarios, todas las posibilidades y todas las consecuencias que podría tener esta operación, llego siempre a la misma conclusión. Si Florentino Pérez cree que Adam Wharton es el heredero natural para dirigir el centro del campo del Real Madrid durante la próxima década, no debería dejar escapar esta oportunidad. Muchas veces, cuando hablamos del mercado de fichajes, caemos en un error muy habitual. Pensamos únicamente en el presente. Nos preguntamos si un jugador será titular desde el primer partido. Si marcará muchos goles. Si dará muchas asistencias. Si el precio es elevado. Pero el Real Madrid nunca ha construido su historia pensando únicamente en la siguiente temporada. La ha construido anticipándose a todos. Cuando fichó a Vinicius, muy pocos imaginaban que acabaría siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando llegó Rodrigo, también existían muchas dudas. Con Jude Bellingham ocurrió exactamente lo mismo. Algunos pensaban que el precio era excesivo. Hoy nadie lo discute.
Y eso es precisamente lo que diferencia al Real Madrid del resto de grandes clubes europeos. Aquí no se ficha solamente por rendimiento inmediato. Se ficha pensando en quién puede liderar el proyecto dentro de 5, 8 o 10 años. Por eso esta posible operación tiene tanto sentido. Adam Wharton no vendría para sustituir a nadie. Vendría para completar un centro del campo que ya es extraordinario y que todavía puede alcanzar un nivel superior. Porque imaginemos por un momento cómo podría ser ese Real Madrid dentro de 2 o 3 temporadas. En la portería, un guardameta consolidado. Una defensa joven, potente y con margen de crecimiento. En el centro del campo, Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Franco Mastantuono y Adam Wharton compitiendo por 3 posiciones. Y arriba, Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Endrick y el resto del talento ofensivo. Sinceramente, cuesta encontrar una plantilla con más futuro en toda Europa. Y precisamente ahí aparece otro aspecto que me parece fundamental. La competencia. Hay aficionados que tienen miedo cuando llega un gran fichaje porque piensan automáticamente que alguien va a perder protagonismo. Yo lo veo justo al revés. La competencia hace mejores a los grandes equipos. Siempre ha sido así. El Real Madrid ganó muchísimas Copas de Europa porque tenía futbolistas de talla mundial luchando cada semana por un puesto. Nadie tenía el sitio garantizado. Todos estaban obligados a dar su mejor versión. Y eso elevaba el nivel colectivo. Si Adam Wharton termina llegando, obligará a todos los centrocampistas a seguir creciendo. Y eso beneficiará al equipo. También quiero detenerme un momento en Xabi Alonso. Porque, aunque muchas veces centramos el debate únicamente en los jugadores, el entrenador tiene muchísimo que decir en este tipo de operaciones. Y, sinceramente, me cuesta imaginar un técnico que valore más a un centrocampista inteligente que Xabi Alonso. Él jugó precisamente en esa posición. Sabe perfectamente la importancia que tiene un futbolista capaz de organizar el juego. De ofrecer siempre una salida limpia desde atrás. De romper líneas con un pase. De interpretar los tiempos del partido. Si alguien puede sacar la mejor versión de Adam Wharton, probablemente sea un entrenador con ese perfil. Y eso también debería tenerse en cuenta. Ahora bien, quiero volver un instante al tema de Arda Güler porque sé que es una cuestión que preocupa a muchos madridistas. Lo repito una vez más para que no haya ninguna duda. Yo no vendería a Arda. Ni por una gran oferta. Ni para hacer caja. Ni para financiar otro fichaje. Creo que tiene un talento demasiado especial como para perder definitivamente a un futbolista así. Pero también creo que el fútbol necesita paciencia. No todos los jugadores explotan con 20 años. Algunos necesitan jugar con continuidad lejos del foco mediático durante una temporada para regresar mucho más hechos. Y si finalmente Adam Wharton llega al Santiago Bernabéu, sigo pensando que una cesión bien planificada sería muchísimo más inteligente que una venta. Porque permitiría que Arda siguiera perteneciendo al Real Madrid. Seguiría creciendo. Seguiría acumulando experiencia. Y volvería con más confianza, con más minutos y con una madurez competitiva mucho mayor. Eso, para mí, sería ganar 2 veces. El Real Madrid reforzaría una posición clave, y al mismo tiempo, protegería a uno de los mayores talentos de su plantilla. Esa sería, en mi opinión, la mejor gestión posible. También quiero decir algo sobre Florentino Pérez. A veces se le critica porque parece esperar demasiado antes de cerrar determinadas operaciones. Pero si algo ha demostrado durante todos estos años es que rara vez actúa por impulso. Cada gran fichaje del Real Madrid responde a una estrategia. Nada suele dejarse al azar. Y precisamente por eso tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona esta historia durante las próximas semanas. Porque si realmente el interés es tan fuerte como apuntan las informaciones, estoy convencido de que el club analizará absolutamente todos los escenarios antes de tomar una decisión definitiva. Y eso es exactamente lo que debe hacer un club como el Real Madrid. No fichar por presión mediática. No fichar para responder a un rival. No fichar porque un nombre esté de moda. Fichar únicamente cuando existe el convencimiento absoluto de que ese jugador puede mejorar el proyecto deportivo. Y, después de todo lo que hemos analizado en este vídeo, mi opinión sigue siendo exactamente la misma que al principio. Creo que Adam Wharton reúne muchas de las condiciones que el Real Madrid lleva tiempo buscando. Tiene juventud. Tiene calidad. Tiene inteligencia táctica. Tiene personalidad. Tiene margen de crecimiento. Y posee un perfil que escasea en el fútbol actual. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez esté valorando una operación de este nivel. Ahora quiero dejaros la última pregunta.
Si vosotros fuerais Florentino Pérez y mañana tuvierais sobre la mesa la posibilidad de fichar a Adam Wharton, ¿cerraríais la operación o esperaríais un año más para seguir observando su evolución? Estoy convencido de que el debate será apasionante y voy a leer vuestros comentarios porque, como siempre digo, una comunidad madridista se construye escuchando todas las opiniones. Y si queréis conocer todos los detalles de esta información y leer la noticia completa que ha dado origen a este debate, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla, porque allí encontraréis toda la información y podréis sacar vuestras propias conclusiones. Gracias por acompañarme un día más, gracias por formar parte de esta gran familia y gracias por vivir el madridismo con la misma pasión de siempre. Un fuerte abrazo para todos, y como no podía ser de otra manera. ¡Hala Madrid y nada más!